un profesor y clases de historia. Buenas, los saludo. Hoy vamos a trabajar sobre historia de tercer año, principalmente lo que tradicionalmente se llama como las presidencias históricas, compuestas por Mitre, Sarmiento y Avellaneda, aunque nosotros vamos a trabajar, o el concepto que hoy queremos trabajar y que me interesa trabajar, es el proceso de concentración del poder, de la centralización del poder que empieza a desarrollar Buenos Aires desde 1860 hasta 1880, lo que da por tierra o lo que termina por destruir aquel proyecto federal o confederado que habían instaurado y pensado y llevado a la práctica las élites políticas del litoral, ya que después de Pavón, de 1861, en donde las fuerzas de Mitre y las fuerzas de Buenos Aires le ganan a las fuerzas de la Confederación, poniendo fin y cerrando para siempre el capítulo de la Confederación Argentina, comienza el Estado de Buenos Aires y a partir de un nuevo proyecto político llamado República Liberal, a la concentración del poder en Buenos Aires por encima de las provincias y básicamente la muerte del federalismo. Pero bueno, como ven ahí en la imagen, se encuentra la representación de los tres presidentes que vamos a trabajar hoy, que son el de Mitre, que fue presidente de la República Argentina entre 1862 y 1868, a Domingo Sarmiento, que fue presidente entre 1868 y 1874, a Nicolás Avellaneda, que fue presidente entre 1874 y 1880. Básicamente, este proceso de concentración del poder del Estado central por sobre las provincias, que marcan una ruptura con los años anteriores, en donde donde analizamos y donde trabajamos, que marcaban una diferencia notable. En la Confederación, las provincias eran autónomas e independientes y el Estado estaba en dependencia de esas provincias. Es decir, el Estado central o el Estado federal ejercía algunas atribuciones que las provincias delegaban a él. En cambio, a partir de 1861, básicamente después de Pavón y restaurada la unidad nacional, estas presidencias llamadas históricas, porque obviamente la historia está escrita básicamente por uno de ellos, por Bartolomé Mitre, pero básicamente por la tradición histórica liberal que establece que estas presidencias son históricas, más allá de que todas las presidencias de la República Argentina, antes y después de llamarse República Argentina, son históricas. Pero bien, es para marcar un periodo de construcción o una etapa nueva de construcción de un nuevo proyecto. Estas presidencias marcan una ruptura con el pasado, ya que establecen que el Estado central es más importante y va a estar por encima de las provincias. A partir de estas presidencias se van a establecer los lineamientos de la organización de la administración y las instituciones públicas. La primera de estas presidencias, como dije anteriormente, fue la de Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868, aunque efectivamente Mitre tuvo la conducción del país desde 1861, básicamente después de la batalla de Pavón. Durante esta etapa, que ya vinculamos desde 1862 hasta 1880, se consolida una nueva alianza social, una nueva alianza política, integrada por comerciantes, terratenientes y miembros de la aduana, que estaban interesados en construir un orden liberal, capitalista y básicamente vinculado a la exportación de materias primas o de producciones agropecuarias requeridas por el mercado internacional. Al mismo tiempo, las autoridades del Estado Nacional pensaron y pergeniaron políticas para extender y fortalecer la autoridad del Estado central por sobre las provincias, como así también que las autoridades nacionales fueran haciéndose cargo de nuevas funciones y nuevas atribuciones que le otorgaba la Constitución Nacional y que hasta ese momento eran ejercidas por las provincias. Este periodo se caracterizó básicamente por una continuidad institucional, cumpliéndose completamente los 6 años de gobierno que marcaba la Constitución del 53, pero también se evidencia por un fuerte proyecto institucional, estatal y político que se evidencia o que se puede resumir en 3 grandes metas: nación, constitución
y libertad, al cual también le podríamos agregar un tercer punto, que es la construcción de un mercado, la construcción de un nuevo modelo de incorporación al sistema capitalista, aunque sea de manera periférica, ya que la República Argentina se incorpora al mercado capitalista mundial mediante la producción de materias primas, en la cual es periférica porque no controla la cantidad de productos que va a vender, como así tampoco controla el precio. Pero esta construcción de este mercado nacional o de esta incorporación al sistema capitalista evidencia, por sobre todas las cosas, la conformación y la construcción de un modelo agroexportador que va a definir a la Argentina hasta 1930. El triunfo del proyecto liberal nacionalista permitió reconstruir la hegemonía porteña mediante la creación de un Estado nacional muy dinámico que logró someter a los poderes provinciales, consolidando una política mediante la estrategia que combinaba el acuerdo y la coerción. Sus fines fueron alcanzar la completa y total subordinación a la autoridad central por parte de todas las provincias, como así también construir y defender una organización institucional que permita la integración territorial. En el terreno político institucional, el grupo dirigencial porteño que triunfó en Pavón se propone consolidar su poder y organizar el Estado para someter básicamente al litoral al modelo nacional. El modelo político consistía en aplicar una democracia restringida para excluir a las mayorías y controlar así la sucesión presidencial, como así también el ejercicio del poder. Sarmiento, en una carta a Mitre, insiste básicamente en limpiar la participación política del pueblo o en todo caso suprimir su completa participación y en caso de ser necesario intervenir aquellas provincias que le son adversas para de esta manera eliminar a los caudillos o a los gauchos. Como dijo Sarmiento, para la construcción de la nación no hay que escatimar la sangre de los gauchos, porque justamente los caudillos y los gauchos para Sarmiento evidenciaban, o en todo caso significaban, y eran un sinónimo de barbarie. Para Sarmiento, el progreso, el desarrollo era solamente siguiendo los lineamientos liberales, y todo aquel que no siguiera esos lineamientos liberales debía ser exterminado. La centralización del poder estatal se manifestó en la formación de un ejército nacional, la organización de un sistema de rentas a nivel nacional y un aparato recaudador de impuestos también de alcance nacional, la centralización de la emisión de la moneda y la unificación y codificación de la legislación, para firmar de esta manera u obtener de esta manera la obediencia del conjunto de los integrantes de la sociedad civil, pero también de los integrantes del Estado, y los integrantes del territorio, de todas las provincias. Para de esta manera, las autoridades nacionales utilizaron en algunos casos la violencia, es decir, la utilización de la fuerza militar, y en otros buscaron tener alianzas políticas con los gobernantes provinciales. Esta idea de pacto y coerción es lo que va a vincular básicamente toda la política de construcción del Estado que se va a llevar a cabo entre 1862 y 1880. Junto a esto se produjo a lo largo de este periodo una modernización económica y social del país. El Estado Nacional se organizó sobre la base de las oligarquías provinciales, liderado básicamente por la aristocracia porteña. Para lograr este fin se aplicó una estrategia compleja que combinaba, como dije anteriormente, la búsqueda del consenso o la represión, los pactos o la coerción, la intervención o el acuerdo político, para que exista una subordinación completa a la autoridad central, a la organización institucional del Estado que permitiese asimismo una integración territorial. El poder central buscaba y se decidió a implicar el establecimiento de pactos con aquellas personas que estuvieran dispuestos a hacerlo y aquellos que estaban en contra, como va a suceder con el levantamiento de los caudillos, básicamente eliminarlos. Esto también marcó para aquellas élites y aquellas oligarquías provinciales del litoral que durante años anteriores comandaban el proyecto de construcción del Estado, subordinarse a las decisiones de esta aristocracia porteña, de este proyecto liberal nacionalista, en el cual tenían dos opciones: o pactaban buscando algún tipo de ventajas que le permitieran a las provincias subsistir, o en todo caso
soportar el ataque del Ejército Nacional, que fue una de las armas elegidas por el Estado para controlar a aquellas provincias o aquellas oligarquías que no estaban dispuestas a pactar con la aristocracia porteña. La organización institucional implicó el fortalecimiento de las acciones del Estado Nacional. Este empezó a ocupar cada vez más funciones mediante una importante política de obras públicas, la construcción de colegios, de los correos, del ejército, del ferrocarril, como así también la extensión de sus redes de acción del ferrocarril, como así también ampliar la burocracia. El empleo en el Estado se convirtió en una importante opción laboral para los sectores de la población que buscaban escapar del trabajo manual u obrero. El poder central tenía dos caras. Por un lado, sufría y por el otro tenía dos caras. Por un lado, sufría una considerable debilidad frente a las provincias fuertes y por el otro, había logrado imponer su soberanía por sobre el resto de las constelaciones provinciales, siempre con esta política de consenso o represión. Los cambios políticos más importantes de los que podemos mencionar fueron y persiguieron el objeto de la modernización del Estado, como así también para garantizar el funcionamiento de la institución y la integración territorial. Para vincular alguna de las políticas o alguno de los elementos que marcan esta centralización del poder en manos de Buenos Aires, podemos hablar de la sanción de un conjunto de leyes que comienzan desde 1862 hasta 1870. Estas leyes fueron la organización del Poder Judicial por ley en 1862, la sanción de los códigos nacionales entre 1863 y 1864, como por ejemplo el Código Civil, que se sancionó en 1864, desarrollado y básicamente confeccionado por Dalmacio de Lesarfiel, la sanción del Código Minero Penal, que se termina en 1868, como así también el Código Comercial, que también se concluye en 1863. La formación de un ejército nacional que termina con la colaboración de las provincias, ya que hasta ese momento el ejercicio de represión o de coacción que ejercía el Estado era compartido entre nación y provincia. A partir de 1872 se crea un ejército de línea y a partir de 1870 en adelante un ejército regular. La organización de los territorios nacionales mediante la sanción de la ley 1862, que le daba poder al Estado central por sobre las provincias, la sanción de una ley de acefalía en 1868 que ordenaba la sucesión presidencial, la reforma constitucional de 1866, la nacionalización de los derechos de exportación. Durante la presidencia de Sarmiento se intentó poner fin o en todo caso definir cuál iba a ser la capital de la República Argentina. Entre ellos, entre 1869, 1871 y 1873, Sarmiento presentó varios proyectos de federalización de las ciudades de Rosario, Villa María o Río Cuarto, pero que fueron vetados por el Poder Legislativo. La capitalización de Buenos Aires se concretó recién en 1880 y significó el fin de esta búsqueda de la capital para la República Argentina. Básicamente la capitalización de Buenos Aires se termina por sancionar en el último tiempo de la presidencia de Nicolás Avellaneda. El problema del indio, como se llamaba en ese momento, fue básicamente resuelto mediante la utilización de la fuerza, mediante la utilización de una campaña militar que recibió el nombre de Campaña del Desierto. Ese concepto de desierto lo debemos tomar desde el vacío de civilización que planteaba, por así decirlo, este grupo liberal. Si nos hablamos del punto de vista demográfico, no había un desierto, sino que este territorio estaba ocupado por muchos pueblos originarios. Se llama desierto porque está fuera o no persiste o no persigue los valores y sobre todo los elementos de la forma de vida liberal capitalista. Entre 1879 y 1890 se llevó a cabo una campaña a los territorios ocupados por los pueblos originarios, que significó la expansión del Estado sobre estos territorios, la eliminación de muchos pueblos originarios, como así también el exterminio de muchos pueblos originarios. También podemos hablar que durante este periodo se produce la ampliación del sistema educativo, como la organización y la expansión de la educación, que podría completarse
por la sanción de la ley 1420 en 1884, que establece la obligatoriedad de la escuela primaria. Al mismo tiempo, el Estado, así mediante la campaña del desierto, permitió incorporar nuevas tierras para la ampliación del modelo agroexportador, para la producción de alimentos o la producción de materias primas basadas en alimento. Ese territorio fueron ocupados por los inmigrantes mediante el Estado, mediante una política de fomento, intentó que la inmigración llegase a nuestro territorio para ocupar estos espacios conquistados a los pueblos originarios. En 1862 también se produce la organización de la Hacienda Pública, la Oficina Nacional de la Aduana, se establece una unificación del sistema monetario. En 1869, durante la presidencia de Sarmiento, se desarrolla el primer censo, que nos permite saber cuál era la cantidad de habitantes que había en ese momento. Y al mismo tiempo se establece un conjunto de instituciones nacionales que permiten la ampliación de la burocracia, como los sistemas postales, los correos, las empresas de servicios telegráficos, el asilo de inmigrantes, el Departamento de Agricultura, el registro general o el registro civil, y así también el servicio meteorológico. Pero para hacer un repaso general de este tema, podemos decir que el modelo político que llevó a cabo esta aristocracia porteña, con Mitre a la cabeza, fue la aplicación de una república liberal y de una democracia restringida. Este nuevo sector de poder, vinculado entre los comerciantes, los terratenientes y los sectores vinculados a la aduana, conforman esta oligarquía porteña que se va a consolidar después de Pavón y utiliza el consenso o la represión para reprimir o eliminar a los caudillos o cualquier otro tipo de oposición. El Estado Nacional asume facultades que antes le pertenecían o permanecían en manos de las provincias. En 1880 el Estado central ya está organizado y consolidado. Se pueden distinguir dos sectores dominantes, la oligarquía porteña y la oligarquía del litoral. La primera es la que comanda el proyecto de construcción del Estado central. La segunda solamente se resigna y llega al poder o llega a tomar decisiones del poder mediante el consenso. El Partido Liberal se divide por la cuestión de la capitalización de Buenos Aires en dos grupos. Por un lado el autonomismo de Alsina y por el otro el nacionalismo de Mitre. Si hablamos de partidos políticos no debemos entenderlos en el sentido actual, sino que estamos hablando en este periodo de partidos de notables. El sistema electoral era fraudulento, violento, el voto era público o cantado y no se respetaba nunca la voluntad popular. Pero bueno, para cerrar un poco el video, vamos a repasar un poco las actividades. ¿Quiénes integraban las presidencias históricas? Lo dijimos: Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, o Domingo Faustino Sarmiento, y Nicolás Avellaneda. ¿Por qué fueron llamadas así? Básicamente por el periodo de cambios y del establecimiento de esta construcción de una democracia, de una república liberal que estableció los lineamientos centrales para la organización de la administración y las instituciones públicas del Estado. Otra de las preguntas que nos tenemos que hacer es básicamente ¿cuáles fueron las características principales o por qué se caracterizó esta etapa? Bueno, hay una gran continuidad institucional, se cumple lo que se llama o se respetan los 6 años de gobierno estipulados en la Constitución para cada presidencia, se distingue además un fuerte proyecto común que identifica a estos proyectos en la búsqueda de la construcción de 3 metas: nación, constitución, libertad y, como le dije anteriormente, un mercado agroexportador. Otra de las preguntas que está prevista en el trabajo: ¿cómo se manifestó la centralización del poder? Lo dijimos, mediante la sanción de ciertas leyes, como la de la hacienda pública, la unificación del sistema monetario, la unificación del sistema de aduanas, la creación del ejército, el establecimiento de los códigos civil, penal, comercial, etc.
¿Qué objetivos y fines perseguía la concentración? Básicamente la subordinación completa de las provincias al Estado central, consolidar una república liberal, una democracia restringida y sobre todo la construcción de un modelo agroexportador. ¿Quiénes integraban esta nueva alianza de poder? Lo dijimos, los comerciantes, los sectores vinculados a la aduana, obviamente banqueros, terratenientes y obviamente las clases letradas o las clases liberales. ¿Qué medidas y políticas aplicaron para modernizar el sistema económico argentino? Primero dijimos la campaña al desierto, la incorporación de nuevas tierras para la producción extensiva de ganado, la inmigración como una forma de atraer mano de obra barata y al mismo tiempo la utilización de préstamos para la construcción de obras públicas. ¿Qué resistencias federales se produjeron en este periodo? Bueno, podemos hablar de las resistencias que lleva a cabo el Chacho Peñalosa o Ángel Vicente Peñalosa, como se llamó en las últimas montoneras. El final de la Confederación Argentina y el comienzo del predominio en todo el país del Partido Liberal no significó el fin de los caudillojos del federalismo, sino que después de haber aplacado estas últimas resistencias, básicamente el federalismo quedó eliminado. Pero una de las primeras resistencias que podemos marcar es como la que le dije, la del caudillo Ángel Vicente Peñalosa, o también llamado Chacho Peñalosa. En enero de 1860 derrocó al gobernador Bustos, que se acercaba cada vez más a los unitarios de Buenos Aires, y nombró a su lugar al coronel Ramón Ángel. Poco después fue nombrado Intervención Federal de su provincia. Después de Pavón, en 1861, el interior del país quedó abierto a los unitarios. Peñalosa se ofreció para mediar la guerra entre federales y unitarios en el norte del país, pero no fue escuchado. Básicamente su ofrecimiento fue rechazado. Regresó a La Rioja, pero continuó siendo perseguido por sus enemigos, que lo derrotaron en varias batallas. La represión fue increíblemente feroz y eso le dio fuerza a los federales para seguir luchando. Tras sitiar la ciudad de San Luis, logró firmar un tratado de paz llamado el Tratado de la Banderita a principios de 1862, en el que se le ofrecían ciertas garantías. Cuando llegó la hora de cambiar los prisioneros con el ejército unitario o el ejército nacional, Peñalosa entregó los prisioneros que tenía del ejército central o del ejército nacional, pero no recibió nada a cambio, ya que sus propios soldados que habían caído prisioneros habían sido desgollados. En 1873 logró con éxito tomar San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza, e incluso depuso al gobernador riojano. Pero en noviembre de ese mismo año, en el pueblo de Olta, entregó su puñal y aún así, aún ya derrotado y desarmado, fue asesinado por Irrazábal con su propia lanza. Otra de las que podemos mencionar, u otra de los sectores que se van a revelar, va a ser el levantamiento de Felipe Varela. El 11 de noviembre de 1866 estalló una sublevación de las tropas reunidas para marchar al frente de la guerra del Paraguay en Mendoza, y recibieron el apoyo de la policía local y de las guardias de la cárcel, y se pusieron en libertad a los presos que se encontraban básicamente prisioneros en las cárceles. Inmediatamente algunos de ellos o algunos de los líderes anunciaron el derrocamiento del recientemente electo gobernador Milton Arroyo. El general Juan Sá regresó desde Chile con su hermano Felipe y rápidamente organizaron una invasión y una división a la provincia de San Luis. La revolución tenía sus simpatías en las provincias de Córdoba, cuyo gobernador Mateo Luque era decididamente federal. Pero Luque no se atrevió a apoyar de manera abierta la rebelión, a pesar de tener a su lado a ciertos grupos políticos y al mismo tiempo a los gauchos del oeste de la provincia que los apoyaban. Al mismo tiempo, los federales pidieron ayuda a Justo José de Urquiza, que era jefe del partido federal, pero básicamente se desentendió. Los rebeldes federales tenían el control de las 4 provincias y además aseguraban tener el apoyo de 2 provincias más, de Catamarca y de Córdoba, a condición de que triunfaran. Pero básicamente esta rebelión de Felipe Varela
que se va a extender desde 1866 hasta 1869, va a ser derrotado en la puna, y básicamente significó el fracaso del último intento por resucitar el Partido Liberal y el proyecto de la Confederación. Y por último nos cabe mencionar el levantamiento de Ricardo López Jordán en Entre Ríos, donde uno de los últimos intentos del Partido Federal intentó alzarse contra el gobierno de Sarmiento en 1870, pero nuevamente en 1873, en 1873 volvió a levantarse, pero su movimiento terminó siendo aplacado finalmente en 1876. Básicamente no contaba con el apoyo ni al mismo tiempo de una organización y de una red de personajes y de caudillos federales que lo pudieran apoyar. Básicamente con Ricardo López Jordán, o con la derrota de Ricardo López Jordán, el federalismo se extinguió para siempre del territorio del Río de la Plata, o como fuerza de oposición al partido de Mitre, ¿no? Desde ese punto de vista. Bueno, ¿qué provincias se sumaron a la rebelión? Bueno, recién lo acabamos de explicar. Bueno, espero que les sirva el video y nos vemos ante cualquier duda, consulta, nos estaremos viendo en la misma. Saludos.